Hola, muy buenas tardes, mis amores. El día de hoy les traigo un nuevo resumen para todas las amantes de los libros. Hoy vamos a tratar de un dark romance de la autora Emery McIntyre, que es Hockett, o Enganchado si lo traduciríamos directamente al español. El libro nos plantea que qué pasaría si Garfield estaba enamorada de Wendy. Pero claro, como es una versión moderna y oscura, no tiene mucho comparación con la versión infantil, salvo por varios guiños y los nombres de muchos personajes. Y sin más, comencemos este resumen. En la primera entrada nos cuentan cómo Garfield o James Barry está asesinando a su tío, del cual había sufrido abusos durante su infancia, luego de quedar su tutela cuando sus padres murieron en un accidente de avión. Am, su padre, perdón, su tío siempre usaba botas de cocodrilo y tenía un molesto reloj de bolsillo bastante escandaloso. Así que por eso James o Garfield odiaba especialmente el sonido de los de tic-tac. Y así, matando a su tío, es cuando se une a una banda criminal dirigida por Rufus, que se vuelve como su mentor y protector. Y estará acompañando a Garfield en todo su crecimiento en el mundo criminal. Y luego la historia realmente empieza con Wendy, quien es la hija de Michael Peter, el- un famoso empresario multimillonario y dueño de varias compañías, pero especialmente de una compañía de aviones. Am, Wendy había sido como la niña de papi toda su vida, literalmente decía siempre que ella era su pequeñita sombra. Pero Wendy estaba bastante cansada de la sobreprotección, sobre todo porque su padre solo le prestaba atención a ella y era muy frío y distante con su hermano menor Jonathan, que conoceremos por qué más adelante. Wendy no estaba muy feliz por por la mudanza repentina de su padre y toda la familia a una ciudad en Massachusetts, ya que no le agradaba el clima porque estaba acostumbrada a vivir anteriormente en Florida. Aquí Wendy entonces empieza como una pequeña etapa de rebeldía e impulsada por su nueva amiga del trabajo, Angie, decide ir a una discoteca con otras amigas para intentar socializar y vivir un poco de aventura. Pero no sabría que ese pequeñito viaje desencadenaría varios sucesos en su vida. Casualmente, el bar que eligieron sus amigas para ir se llamaba el Jolly Dodger. El bar que era dirigido por James, alias Garfield. Em, e incluso sus amigas le hablan a Wendy sobre el famoso Garfield, dueño del bar, porque una de sus amigas, Mary, estaba como obsesionada con él y siempre las convencía para ir ahí para ver si lograba llamar la atención de Garfield. Am, ya en el bar nos enteramos que James Garfield estaba teniendo problemas en su negocio, eh, más específicamente en su suministro de drogas, porque cogían rumores en la calle de que alguien como que estaba intentando meterse en su territorio. Y al mismo tiempo, Rufus le informó que el famoso Peter Michael había llegado a la ciudad y quería reunirse con ellos para hacer negocio. Ahí nos enteramos que James Garfield sabía que Peter Michael era el culpable de la muerte de sus padres y siempre le había estado siguiendo la pista y había buscado cómo hacer su venganza contra él. En ese momento de la reunión que está con su mentor Rufus, a Garfield lo interrumpen para informar que un grupo un grupo de chicas estaban armando un escándalo en la puerta porque una de ellas tenía un carnet falso y no la dejaban ingresar y estaban haciendo un gran escándalo en la puerta.
Todo esto a raíz de que Wendy en realidad tenía 20 años, a unas semanas de cumplir los 21 y por eso no la dejaban entrar. Garfield revisa las grabaciones y le llama bastante la atención la joven de vestido azul, que se notaba que no tenía que hacer nada en ese lugar, que no era su ambiente, y le dice al guardia que cómo se le ocurre hacer tan mal su trabajo y que las deje pasar. Um, y así, em, y así, cuando Garfield va a observar más de cerca a las muchachas, se dio cuenta de que la joven que había llamado tanto su atención del vestido azul era nada más y nada menos que Wendy Michelle, porque obviamente si has acosado durante toda tu vida y le has seguido la pista a tu mayor enemigo, lógicamente sabes quiénes son todos los miembros de su familia y conoces todo sobre ellos. Así que James empieza a trazar un plan en su mente. Quiere utilizar a Wendy para poder vengarse de Peter y verlos lastrados sus pies. Y así, casualmente, Garfield va al encuentro de Wendy cuando ella va sola al baño y obviamente le empieza a coquetear, sacar información, todo para gestar su plan, aunque realmente sí se siente atraído por ella. En este punto de la historia, yo casi consideré abandonar el libro porque realmente la línea de pensamientos de Garfield con Wendy era bastante escalofriante. No puedo decir palabras exactas por miedo a que censuren, pero créanme que el libro tiene varias advertencias al inicio y no son injustificadas. Así que como era un poquito enfermizo y ese no era tanto mi estilo, estaba como que preocupada porque realmente tú decías como que qué le pasa por la cabeza a este tipo, pero gracias a Dios que todo eso cambia y gracias a Dios porque continué el libro porque solo se puso después aún mejor. Um, no, obviamente, coquetea. Él se presenta como James. Wendy no tenía ni idea de quién era James, ya que sus amigas solo se referían a él como el famoso Garfield. Y sin más, se despiden y cada quien regresa a su lugar. Mm, James, Garfield habla con su colega, Ruth, y le dice que prepare una reunión, pero Ruth dice que no lo quiere llevar, ya sabe que Garfield no sabe comportarse porque es demasiado excesivo, muy Garfield. Así que le dice que solo él irá a la primera reunión y verá cómo se va desarrollando todo. En cambio, seguimos la perspectiva de Wendy, quien, como ya me había mencionado antes, vivía con su hermano. Su padre estaba en su mayoría de viaje, no les prestaba atención, pero era aún más frío y alejado de su hermano. Incluso le informa a Wendy que estaba pensando en enviar a Jonathan, el hermano de Wendy, a una escuela militar, ya que al chico le costaba mucho relacionarse en escuelas normales con otros niños, ya que era muy retraído. Mm. Wendy está en estos puntos bastante decepcionada de su padre, pero sigue manteniendo la esperanza y le exige que sea él el que venga a informarle a su hermano de todo, ya que ella no se siente cómoda siendo la que le dé la noticia a él, así que decide callar todo. Al día siguiente, James visita el café donde trabaja Wendy's, mientras un cliente estaba siendo bastante grosero y ofensivo con la muchacha. Garfield le dice algo en el oído al hombre y se marcha rápidamente. Wendy le agradece por su ayuda y así quedan para ir a una cita juntos después. Luego nos enteramos de que el hombre está en un sótano siendo torturado por Garfield y haciendo que se arrepienta de todo por haber tratado así a una chica. Sí, ya saben, lo típico de mafioso, que no podemos dar detalles por la censura, pero cualquier película que se imaginen con una escena de tortura, eso ocurrió ahí. Exactamente así. Ujú. Um, James tenía a varios eh, empleados leales, entre ellos un par de gemelos y, y
y una de las meseras del bar con quien no diría que mantenía una relación, pero sí la usaba para desahogarse. Ya saben a lo que me refiero. Aunque siempre que terminaban era como que me importas un comino, así que sigue tu camino y no me molestes. Su nombre era Moira. Pero ella se creía con ciertas libertades por el tipo de relación que mantenía con Garfio, así que en el bar ella se creía la reina. Así que esto de la historia es como que Wendy, Garfio en su cita, ya saben lo que va a pasar, coqueteos, esto, lo otro. Am, James, James Garfio la lleva a su bote porque obviamente es el Capitán Garfio, en la historia le tenían que poner un bote. Y nunca dudemos por eso. Y ahí ahí nos presentan la figura de Smith. Claro que Smith nunca puede faltar en una historia del Capitán Garfio. Smith nos dicen que es un huérfano que Garfio recogió y por eso y siempre es el encargado de como que cuidar de su yate. Obviamente, Jenny le prepara una hermosa cena romántica a Wendy en el barco. Casi pasan la noche juntos, pero no, y no voy a dar detalles de eso tampoco. Mm, Y am, aquí una escena importante es cuando Smee al día siguiente saca como un relojita, le di, y Garfio enloquece y lanza el reloj por la borda y le dice que nunca más vuelva a traer ese tipo de relojes. Ahí es como para mostrarnos el trauma tan grande que tiene Garfio con ese tipo de relojes que les recuerdan a los abusos de su tío. Y unos secreticos sobre Smith que iremos descubriendo más adelante. El padre de Wendy llega al fin a la ciudad con su asistente, am, que esta vez era como, ya saben, la mezcla, la versión de Campanita, que era como su secretaria, pero nos daban a entender que ahí había otro tipo de relación. Y para no hacer el cuento largo, esa reunión, como ya dije, donde acordaron que solo iba a ir Rufus, em, es asesinado por el padre de Wendy. Jane, en ese punto, Garfio enloquece al ver la muerte de su mentor y amigo y decide buscar venganza más extrema. Desgraciadamente, justo unas pocas escenas antes, Garfio había estado torturando al dueño de uno de los negocios que recibían protección de él, porque el hombre afirmaba que ya habían pasado ese mes a cobrar él por la protección y que había sido una mujer. Ahí James empieza a sospechar y desgraciadamente en ese momento se encuentra con Wendy en la salida. Y en su mente empezó a creer que Wendy se había acercado a él a propósito, compinchada con su padre, para así tener a Garfio distraído esa noche y que él pudiera matar a su amigo Rufus. Así que claro, si estuviéramos en la vida real, quizás esto se hubiese solucionado con una plática, al menos un poquito civilizada, pero no, estamos en una novela dark romance, así que obviamente quiso Garfio, fue y secuestró a Wendy. Ujú, claro, Garfio, claro. Dudo que este personaje alguna vez haya considerado visitar al psicólogo, pero mi consejo personal debería. Entonces, Garfio secuestra a Wendy, la lleva encerrada a su bote, sí, al estilo más puro, la deja ahí 2 días a base de pan y agua, con cadenas. Les dije que esa historia era bastante fea y se ponía bastante controversial, pero tranquilos que aún sigue la tensión. Wendy obviamente asustada, aterrorizada. Garfio la amenaza, al final sí, la suelta y la deja como encerrada en el bote, pero le dice que no intente escapar, ni intente contactar a nadie, porque si no irá tras su hermano Jonathan, ya que él los había acompañado a la escuela militar,
y que sabía exactamente como que dónde estaba y que le podía hacer daño si ella no obedecía. Wendy, como buena protagonista, y ya saben lo que pasa esto, síndrome de Estocolmo. Obviamente, al principio está asustada, pero luego intenta entender a Garfio y aún más se enoja porque... Pero esperen, me estoy adelantando. Para vengarse, como ya dije, Garfio la amenaza de que se comporte, que si no va a hacer daño a su hermano y todo esto, y decide llevarla como a un evento donde estaban invitados más celebridades y millonarios de la ciudad, al que va a asistir el padre de Wendy's, como para pegarle en la cara, como que mira lo que está haciendo con tu niña y que no puedes hacer nada para detenerme. Wendy va y su padre se enoja, no porque estuviera desaparecida, no porque no supiera dónde estaba, no porque estuviera al lado, se enoja porque estaba al lado de su competencia en negocios de ya saben qué, y que pensaba que ella solo había desaparecido por un pequeño berrinche que estaba haciendo porque su padre no le prestaba atención. Wendy obviamente se enoja, le recrimina a sus padres, más que se acaba de enterar de todos los negocios sucios, de donde estaba metido, y así que decide quedarse con Garfio. Mm. Sí, esa decisión obviamente solo hizo enojar a James. Mm, eh, perdón, a Peter Michael. Entonces, al mismo tiempo, Garfield se da cuenta de que en realidad Wendy no sabía nada de lo que hacía su padre, ya que ella literalmente se pone frente a Garfield cuando su padre intenta encararlo y ahí al fin decide perdonarla y tratarla bien. Mm, A todo esto, James va y deja a Wendy solo en el barco con Smith cuidándola y regresa al casino, pero lo habían incendiado todo por órdenes de Peter. Las tensiones están a flor de piel. Peter estaba intentando ganarle así el territorio. em, Jamie Garfield sabía que debía haber alguien infectado ante su gente porque no era posible de que Peter supiera como que sus territorios y su gente. Así que estaba en fuentes de interrogatorios con la mayoría de sus distribuidores y cosas, intentando averiguar quién era el topo y qué estaba pasando. En eso, como, como Wendy estaba sola con Smith, él le dice que por fin veía a su jefe feliz, que nunca lo había visto realmente enamorado de ninguna chica, que jamás había ni traído ninguna chica a su barco y el típico bla bla bla. Wendy se siente aún peor ya sabiendo un poco más de toda la historia de Garfio y las cosas con su padre. Oh, perdón, me salté esa parte. Garfio sabía que había sido Peter Michael quien había asesinado a sus padres, porque en una reunión a donde fueron en un viaje en avión para hacer unos negocios con la familia de Peter Michael, su padre en el regreso tenía una nota en las manos donde estaba bastante preocupado y en ese momento el avión explotó y él supo que fue por órdenes de Michelle, pero Peter Michelle, pero más aún no les voy a decir por qué fue. A todo esto, estando en el barco, a Wendy la secuestran y mandan a llamar a Garfield para que vaya a rescatarla. Él va con sus hombres de más confianza y ahí a todo esto descubre que la famosa mujer que estaba robándole el territorio era Moira, la mesera que había mencionado anteriormente con la que tenía una relación ambigua. Que es celosa, por eso ella había ido a cobrar dinero a sus distribuidores y había vendido
la información a Peter. Pero eso no es lo peor. Cuando Garfio ya por fin llega a esa cueva donde lo habían reunido, que tenían a Wendy atrapada, ahí descubrimos quién era la verdaderamente maestra de todo esto. Resulta que todo había sido por orden de Smith. Sí, Smith. Resulta que Smith en realidad era primo de Garfio, o sea, hijo de su tío, el famoso cocodrilo que había abusado de él. Smith había visto cuando Garfio lo mató y por eso había ungido su plan durante años para colarse en la vida de Garfio y buscar vengarse de él por la muerte de su tío. Garfio estaba sin hombres, ya que sus hombres habían sido atrapados por el camino y estaban solo ellos. La secretaria loca de Peter con su hija Wendy, Smith y Garfio en esa cueva. Así que todo se salió bastante de control. Primero matan a la secretaria. No me acuerdo quién le disparó, realmente no importa cómo se comportó durante toda la novela hasta sentir cierta satisfacción de esa muerte. Luego Peter se da cuenta de que Smith sí estaba realmente amenazando la vida de su hija. Así que decide detenerlo porque aún amaba a su hija. Se vuelve todo confuso, una pelea bien fea. Pero sin más preámbulo, Garfio consigue matar a Smith. Luego Peter intenta matar a Garfio. Y Wendy termina disparándole a Peter, o sea, termina matando a su propio padre. ¿Sí? Minuto de silencio. Ya sé. Todo esto fue muy rápido. Así que les recomiendo que se lean el libro porque realmente esas escenas fueron una locura. Yo estaba como comiéndome las uñas en todo ese momento. Pero bueno, sí. Para resumir, todos muertos. Ahí los únicos que salen de pie caminando son Garfield y Wendy. Ya. Bastante cuestionable, sí. Pero es un Dark Roman, así que ya saben cómo es esto. Todo lo vamos a dejar pasar por la etiqueta de Dark Roman. Y bueno, ya traía la advertencia. ¿Qué? Oh, secreto más importante que olvidé contar. Ya recuerdan que mencioné el famoso hermanito Jonathan de Wendy, quien Peter siempre era frío con él. Pues resulta que Jonathan es el medio hermano de Garfio, James. O sea, la madre de Wendy había engañado a su esposo Peter con el padre de Garfio. Y por eso había sido que Peter Michael los había mandado a matar a ambos. Yeah, damn. Así que sí, resulta que Wendy es media hermana del medio hermano de Garfio. Qué bonito todo. Qué familia tan feliz. Realmente les recomendaría ir a terapia luego de todo eso. Pues, para resumir todo, aquí el villano nunca se redime, solo aprende a vivir con sus demonios, forma una bonita familia, un poquito retorcida, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Sí, sí juzgamos. Pero realmente creo que si te gustan este tipo de historias, deberías darle una oportunidad y leerla. Sobre todo si te gustan las historias donde el villano no se redime, solo se hace más interesante y se queda con la protagonista, lo más importante esa parte. Además, no nos podemos quejar, este libro nos dio una de las mejores frases de un Dark Romance, nos puede dar. Yo incluso ya había escuchado en varios videos estas frases, pero no sabía de qué libro específico venían. Así que, escuchen esto. ¿Quieres hijos? Darlo por hecho. ¿Quieres quedarte aquí y no volver a trabajar en la vida? Darlo por hecho. ¿Quieres ver arder al mundo? A ver si adivino. ¿Tú le pegas fuego? No, querida. Te daré la cerilla y estaré a tu lado para ver cómo te conviertes en la reina de las cenizas. Dígame que eso no es la mejor frase del mundo de un Dark Romance, porque yo no sé cuál sea, si no es esa. Lo mejor, esto del libro es parte de una saga donde todos estos los protagonistas son villanos.
Así que quizás más adelante, si encuentro más libros de esta autora, les estaré comentando cómo va el resto de la historia. Sin más, espero que hayan disfrutado este video, así que un besito, bye.